Capítulo 3. Reescribir nuestros genes antes de nacer. Técnicas como el diagnóstico prenatal o la terapia génica buscan luchar contra todo tipo de enfermedades causadas por errores en el ADN. La ciencia empieza a estar en disposición de librar a nuestros descendientes de la carga de determinadas dolencias incluso antes de que vengan al mundo. Desde que los mamíferos con placenta aparecieron en nuestro planeta, hace unos 100 millones de años, su mecanismo de reproducción se ha mantenido prácticamente sin variaciones. En el caso de los seres humanos, todos nuestros ancestros, incluidos los primeros homínidos que bajaron de los árboles y acabaron dando lugar a una nueva especie, llegaron al mundo tras un proceso biológico marcado por la fecundación, la gestación y el parto. Este proceso se ha mantenido inalterado durante millones de años y únicamente ha experimentado cambios en tiempos muy recientes. De hecho, se estima que el cuerpo de la mujer adquirió la anatomía actual del canal del parto hace unos 2 millones de años. Desde entonces, el proceso del alumbramiento, biológicamente hablando, ha sido siempre igual. Observaciones similares pueden hacerse acerca del acto de la fecundación, que se desarrolló de manera exactamente igual desde la noche de los tiempos hasta que en 1978 llegó al mundo Louise Brown, fruto de la primera fecundación in vitro. Todas las personas nacidas antes de esa fecha fueron resultado de la fecundación interna que, ceremonias aparte, no se diferenciaba en nada esencial de la que pudo consumar una pareja de Homo antecesor en Atapuerca. La evolución del conocimiento científico en esta área ha pasado pues de contarse en millones de años a reflejar hitos históricos que se suceden prácticamente sin apenas separación en el tiempo. Hoy, la tecnología aplicada a la reproducción permite controlar y modificar aspectos relacionados con la concepción, la gestación y el nacimiento de nuevos seres humanos de maneras que hace muy poco resultaban inimaginables. Buena parte de este reciente escenario se debe a la capacidad desarrollada por nuestra especie para entender y editar los genes. Se ha abierto, por tanto, un camino que permitiría variar algunas particularidades genéticas de un recién nacido o, al menos, de seleccionarlas antes del nacimiento. De hecho, una de las aplicaciones más evidentes la encontramos en la lucha contra determinadas enfermedades presentes desde el desarrollo embrionario, congénitas, o de carácter hereditario. Aunque aún estamos lejos de saber cómo erradicar las miles de dolencias genéticas conocidas, técnicas como la terapia génica permiten si no curarlas, sí prevenirlas o evitarlas. Terapia génica embrionaria. Los avances de la genética han abierto la puerta a la posibilidad de que nazcan seres humanos cuyas características biológicas no están determinadas por la combinación azarosa del ADN de sus progenitores. Ahora la ciencia puede intervenir en este proceso e incluir variantes en el material genético de manera consciente. El objetivo, por lo tanto, es que individuos en los que se detecte algún problema de salud congénito o hereditario sean liberados de esa carga genética, borrando, por así decirlo, la enfermedad de allí donde está escrita, en los propios genes. Llevar estos procedimientos a cabo en seres humanos todavía no nacidos es un reto. Pero es el escenario ideal, puesto que trabajar con embriones y fetos es algo más sencillo que hacerlo en adultos y, dado que se trata de intervenir en las primeras fases de desarrollo, las intervenciones que se hagan tendrán beneficios para el resto de sus vidas. El primer gran avance lo ha propiciado el diagnóstico prenatal, un conjunto de técnicas para conocer la adecuada formación y desarrollo del feto antes de su nacimiento. Aparte de la más conocida, la ecografía, existen otras que ofrecen un grado de refinamiento muy superior, como el análisis de marcadores bioquímicos. Un marcador bioquímico es una sustancia generada en un proceso fisiológico que indica que dicho proceso ha tenido lugar. Es una especie de alerta que permite detectar posibles fallos en el organismo. En este sentido, niveles altos o bajos de determinados marcadores se relacionan con enfermedades concretas. Así, un rutinario análisis de sangre puede servir para detectar enfermedades metabólicas o de otro tipo. Esto ofrece grandes oportunidades en el campo del diagnóstico prenatal. Por ejemplo, si en una madre gestante se detectan niveles elevados de alfa-fetoproteína, una proteína de origen fetal, puede que el feto que lleva en su interior esté padeciendo alguna dolencia, puesto que niveles elevados de este marcador bioquímico suelen estar ligados a varias enfermedades, entre ellas la espina bífida, una malformación congénita que afecta el tubo neural del embrión, del que se origina el sistema nervioso central, provocando el cierre incompleto de las últimas vértebras de la columna vertebral.
Las pruebas genéticas prenatales son otra herramienta útil que permite localizar irregularidades muy específicas, y una de las más efectivas es la realización de un cariotipo, una muestra gráfica del conjunto de todos los cromosomas del feto. Gracias a una tinción que revela diferentes partes de su estructura, el cariotipo presenta los cromosomas alineados diferenciándolos unos de otros. Cada cromosoma muestra un patrón específico de bandas oscuras y claras. Además, para facilitar el análisis, en el cariotipo los cromosomas se muestran ordenados por parejas. Como ya se ha indicado, el genoma humano se distribuye en 23 parejas de cromosomas, una de las cuales está formada por los que determinan el sexo, denominados por su forma XX en las mujeres y XY en los hombres. Mediante un cariotipo se pueden detectar cambios en el número de cromosomas, como la aparición de un cromosoma 21 adicional, trisomía, que causa el síndrome de Down. También se pueden descubrir otras alteraciones cromosómicas, como la pérdida de una parte de algún cromosoma. Esto es precisamente lo que sucede en el caso, por ejemplo, del cromosoma 5, cuya anomalía en su brazo corto causa el llamado síndrome del maullido de gato que provoca, entre otros problemas, retraso de las capacidades intelectuales y en la motricidad. Otra alteración la origina el intercambio de fragmentos entre cromosomas, como el que se da entre el 9 y el 22 del cariotipo, y que está asociado a la leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer que provoca que la médula ósea produzca un exceso de glóbulos blancos. Las pruebas prenatales suelen perseguir la detección de una o varias enfermedades específicas y se realizan en familias con una historia contrastada de alguna de ellas, o que pertenecen a un grupo étnico donde algunas enfermedades genéticas tienen una incidencia elevada. No obstante, con el desarrollo actual de las técnicas científicas, un resultado negativo para cualquiera de esos trastornos no permite descartar absolutamente que nazca un bebé con otras enfermedades de base genética. De hecho, ese es uno de los retos que la ciencia médica afronta para perfeccionar este tipo de técnicas. Hasta la fecha, se han identificado varios miles de enfermedades ligadas a genes y muchas de ellas aparecen en familias sin historia previa relacionada con dichas dolencias. Por este motivo, un diagnóstico prenatal genético completo no es, hoy por hoy, habitual. Para obtenerlo sería necesario secuenciar el genoma completo del feto y analizarlo base a base. Algo parecido a buscar en miles de pajares a la vez por si en uno de ellos apareciese una aguja, sin saber siquiera si esa aguja existe. Esta limitación obligaría a usar otro tipo de herramientas en el diagnóstico prenatal para poder ofrecer mejores opciones de intervención con la información disponible antes del nacimiento. Aún así, el abaratamiento de la secuenciación rápida y el análisis masivo de datos que se está desarrollando anima a pensar que esta oferta de diagnóstico podrá llegar a hacerse de manera rutinaria en un futuro. ¿Es factible la terapia génica antes de nacer? La finalidad de cualquier diagnóstico médico es una actuación terapéutica que sirva para corregir la enfermedad detectada, pero esto supone un gran reto cuando el enfermo todavía no ha nacido. De hecho, la aplicación de la terapia génica en embriones es una técnica casi experimental en fase de desarrollo, que consiste en la utilización de genes como medio para combatir enfermedades. Ya se ha dicho anteriormente que actuar a nivel genético sobre un embrión es más fácil que hacerlo sobre un individuo ya formado. Si el embrión se ha obtenido in vitro, si se ha fecundado el óvulo fuera del cuerpo de la madre mediante la aplicación de las técnicas biomédicas adecuadas, y aún no ha sido implantado, se podría editar su material genético para modificar un gen. Se trataría de añadir un medio de cultivo que contuviera un vector, normalmente un virus, y esperar a que éste entre en las células. Sin embargo, esto que suena tan prometedor, en la práctica no se está haciendo. ¿Por qué? Hay varias razones para proceder con cautela en la terapia génica prenatal. Entre ellas, la posibilidad de que los virus que se usan como vectores afecten a algún oncogen. Los oncogenes son un tipo de genes originados por la mutación de un alelo y que, al intervenir en el ciclo de división de las células, pueden provocar que éstas se reproduzcan sin control y causen un cáncer. Estudios llevados a cabo en niños y adultos han identificado este problema potencial, aunque no existen datos sobre su incidencia en embriones humanos. Por otro lado, y no es un tema menor, es prácticamente seguro que una intervención a nivel embrionario pasaría a la línea germinal y se transmitiría a la generación siguiente, por lo que conviene una gran cautela en la intervención. Hoy por hoy, después del diagnóstico prenatal,
La opción más segura es la selección in vitro de embriones que estén libres de la enfermedad en cuestión y su posterior implantación en el útero materno para completar su desarrollo. La selección terapéutica. La mayoría de las características humanas vienen determinadas por mecanismos demasiado complejos como para modificarlos de forma controlada mediante un cambio genético simple. En particular, la investigación de los rasgos relacionados con el comportamiento y las habilidades cognitivas descubre regularmente nuevas asociaciones con todo tipo de genes. Incluso para funciones fisiológicas más mecánicas, el entramado de genes que interaccionan para producir un fenotipo hace imposible hoy en día pensar en diseñar una actuación que pueda arrojar un resultado previsible. Y, en esto, no hay diferencia entre adultos, niños o fetos. Tanto en unos como en otros, hay muy poco margen para la intervención. Sin embargo, es posible escoger de entre varios embriones aquellos que tengan una característica deseada o que estén libres de una enfermedad concreta. Este procedimiento se conoce como selección preimplantacional y se emplea en casos de enfermedades congénitas y hereditarias de las que se quiere librar a los futuros descendientes. Las actuales técnicas de ingeniería genética permiten seleccionar células de los embriones y analizarlas para detectar el defecto genético que se quiere evitar. Una única célula de un embrión puede ser suficiente para detectar, mediante técnicas de biología molecular, características genéticas como el sexo o mutaciones relacionadas con enfermedades. En la fase del desarrollo en la que se lleva a cabo este procedimiento, los embriones están compuestos por muy pocas células. Son las llamadas células madre, caracterizadas por ser pluripotentes, lo que significa que tienen la capacidad de generar la mayoría de los tejidos. En cualquier caso, las limitaciones técnicas de la selección preimplantacional obligan a elegir embriones en conjunto, no escogiendo unos rasgos concretos y desechando otros. Sin embargo, la selección preimplantacional posibilita un uso que va más allá, la elección de embriones que, además de no presentar la enfermedad, puedan servir más adelante como donantes de tejidos para curar la enfermedad de sus hermanos. El primer bebé concebido con este objetivo terapéutico nació en Estados Unidos en el año 2000, y desde entonces se han ido sucediendo nuevos casos en diferentes países. Pero los logros de la selección terapéutica no terminan con los individuos nacidos con la capacidad para ayudar a sanar a sus hermanos. En septiembre de 2016, los informativos de Medio Mundo anunciaron que había nacido en Estados Unidos un niño con ADN de 3 personas diferentes. Era la primera vez en la historia de la humanidad que esto ocurría, ya que todos los animales, humanos o no, albergan en sus células solo material genético de 2 progenitores, nunca de 3. Como caso especial, las personas que han recibido un trasplante tienen en su cuerpo ADN diferente al de sus padres. Pero ese tercer genoma solo se encuentra en el órgano o tejido trasplantado. Por tanto, esos genes no se transmiten a la generación siguiente. La razón que conduce a algo tan poco intuitivo como un niño con una mezcla de ADN de 3 personas es la necesidad de resolver problemas relacionados con el ADN mitocondrial. Para comprenderlo, hemos de adentrarnos en las células y detenernos en las mitocondrias, unos orgánulos celulares que producen energía a partir de las moléculas resultantes de la digestión de los alimentos y que tienen la particularidad de contener su propio genoma. Según la teoría endosimbiótica, ampliamente aceptada, las mitocondrias actuales son descendientes de una bacteria primitiva que se introdujo en una célula y estableció una simbiosis con su huésped. A cambio de alimento y protección, la bacteria produjo energía para la célula. Esta asociación permitió el desarrollo de células más complejas, las eucariotas, y la evolución de los animales pluricelulares que conocemos hoy día. Así, el ADN mitocondrial de las células actuales sería un resto del genoma de aquella bacteria primitiva. Cada célula contiene un gran número de mitocondrias que están integradas en el ciclo celular. Cuando la célula se divide, las mitocondrias se reparten entre las 2 células hijas. Como esto también sucede durante la formación de los gametos, las madres transmiten algunas de sus mitocondrias a su descendencia. A pesar de ello, este proceso puede implicar cierto grado de aleatoriedad, ya que una madre con el ADN mitocondrial mutado transmitirá la mutación a su descendencia, pero no necesariamente a todos por igual. En cualquier caso, lo que sí sabemos que ocurre siempre es que los padres no las transmiten, porque las mitocondrias del espermatozoide se sitúan en la cola y no penetran en el óvulo en el momento de la fecundación. Es decir, las mitocondrias que todos llevamos en el interior de nuestras células siempre las hemos heredado de nuestras madres.
Los análisis genéticos han permitido observar que ciertas enfermedades están originadas en mutaciones del ADN mitocondrial. Como la principal función de las mitocondrias es la generación de energía, estas enfermedades implican un mal funcionamiento en este proceso y a menudo se manifiestan como discapacidades cardíacas, neurológicas, musculares y respiratorias. Al actuar sobre este ADN se puede facilitar el nacimiento de niños libres de estas enfermedades. Esto fue lo que se buscaba en el caso del bebé nacido con ADN de 3 progenitores. Para llevar a cabo la intervención se necesitó un espermatozoide y 2 óvulos de 2 mujeres diferentes. Si una mujer que quiere ser madre sabe que tiene una mutación en el ADN mitocondrial, porque su historial familiar así lo indica o porque ya ha tenido un hijo con problemas de ese tipo, puede transferir el núcleo de uno de sus óvulos, que contiene la información completa para que nazca un bebé, al óvulo de otra mujer que tenga unas mitocondrias funcionales, pero al que previamente se le ha extraído el núcleo. El óvulo resultante se puede fertilizar con un espermatozoide. A la vista parecerá un óvulo fecundado como el que podemos encontrar en la concepción de cualquier ser vivo. La única diferencia es que las mitocondrias de este óvulo serían diferentes a las de los otros óvulos de la madre. El óvulo se puede implantar mediante las técnicas rutinarias de fecundación in vitro. Y el feto resultante tendrá material genético, ADN, de 3 procedencias distintas. El niño que saltó a la fama en septiembre de 2016 por haber nacido mediante esta técnica evitó de esta forma el síndrome de Leigh, una enfermedad del sistema nervioso que había acabado con la vida de sus 2 hermanos y que había causado varios abortos a su madre. Es importante destacar que si con esta técnica se engendrara una niña, esta transmitiría estas mitocondrias sanas a su futura descendencia, por lo que esta manipulación tendría un alcance más allá de la persona inmediatamente afectada por la enfermedad. Este tipo de cambios heredables pueden ser el punto de partida de modificaciones posteriores que tengan un impacto a largo plazo sobre nuestra especie. La ingeniería genética está elevando las posibilidades de modificar los componentes de los que están hechos los seres vivos hasta niveles que hace poco eran insospechados. Probablemente ahora mismo tampoco nos imaginamos algunas de las técnicas y posibilidades que nos ofrecerá el futuro en ese sentido, pero hay otras que sí podemos vislumbrar. Este es el caso de la clonación, que permite una copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. La clonación. En el camino por vencer a la enfermedad, incluso erradicándola antes del nacimiento de la persona, nos encontramos con otra alternativa que, al igual que la selección terapéutica, puede tener un enorme potencial sanador. Aunque el concepto puede evocar avances tecnológicos muy novedosos, de hecho, los científicos conocen este proceso desde mucho tiempo atrás. En sentido estricto, la clonación consiste en la generación de organismos genéticamente idénticos mediante la copia exacta de su ADN. El término puede referirse también a moléculas o a células. Clonar un segmento de ADN, por ejemplo, o una bacteria, es producir muchas copias iguales de ellas. Por eso a veces se habla de clonar un gen, que es un procedimiento diferente a la clonación de un organismo pero que se basa en el mismo proceso biológico, generar copias de un fragmento de material genético. Dicho así puede sonar muy sofisticado, pero se trata de un sistema de reproducción habitual entre organismos unicelulares como las bacterias y las levaduras. Pero la clonación no es una forma de reproducción exclusiva de organismos unicelulares. Son muchos los seres pluricelulares que se multiplican por este sistema, como las plantas que pueden crecer a partir de esquejes, y también multitud de insectos, gusanos y algunos peces. En los animales, este método de generación de nuevos individuos se denomina partenogénesis. En humanos también se dan procesos de clonación de forma natural. A veces, un embrión que se encuentra en un estadio inicial de su desarrollo se divide de tal manera que da lugar a 2 individuos idénticos. Es el caso de los gemelos univitelinos resultado de una única fecundación, de la combinación de un óvulo y un espermatozoide. Por eso comparten los rasgos físicos y la información genética subyacente, son clones naturales. En cambio, los gemelos bivitelinos, conocidos popularmente como mellizos, son hermanos que se desarrollan a la vez en el útero materno, pero que no tienen la misma información genética, ya que proceden de 2 o más óvulos fecundados por otros tantos espermatozoides. Es decir, se originan a raíz de 2 o más fecundaciones simultáneas. Por eso pueden tener sexo diferente y ser tan distintos como 2 hermanos no gemelos cualesquiera. Durante décadas,
los investigadores en genética han estudiado los gemelos univitelinos y los han comparado con gemelos bivitelinos para descubrir qué características son heredables y cuáles están más influenciadas por el entorno. La clonación reproductiva. En el campo de la ingeniería genética, donar un gen significa introducir el fragmento de ADN que contiene la información de ese gen en el ADN de un organismo que podemos reproducir por donación, de manera que el gen originario se multiplica cultivando el organismo donado en un medio adecuado. Para llevar a cabo la donación de un gen, igual que para transferir a un organismo un gen modificado, se emplean vectores. Aunque también en este caso pueden ser vectores virals, lo más común es el uso de plásmidos, que son moléculas de ADN con forma circular, independientes del ADN cromosómico, presentes en la mayoría de las bacterias. El proceso es el siguiente: primero, mediante una reacción química, se obtiene el fragmento de ADN que contiene el gen que interesa. Después, se corta el plásmido, que queda temporalmente en forma lineal, y se rehace la molécula circular ligando el fragmento de ADN obtenido en la reacción anterior. Los cortes y los empalmes se realizan mediante enzimas de restricción y ligasas, respectivamente. El plásmido con el gen donado se introduce en una bacteria, que se dividirá y dará lugar a muchas más bacterias y a grandes cantidades del gen. Aunque es técnicamente sofisticada, no se trata de una práctica difícil de llevar a cabo. De hecho, cuando se secuenció el genoma humano, intervinieron multitud de laboratorios de medio mundo que, entre otras tareas, estuvieron dedicados a preparar miles de clones de fragmentos de ADN en bacterias y otros vectores, como las levaduras. Una vez establecidos, los clones son tan manejables como una muestra de sangre o un fósil y pueden multiplicarse en un medio de cultivo, congelarse, e incluso enviarse de un laboratorio a otro con total facilidad. Las técnicas básicas para llevar a cabo con éxito procesos de clonación de animales son conocidas desde principios del siglo XX, cuando en 1928 el biólogo alemán Hansi Peymann realizó la primera transferencia celular en un experimento con embriones de salamandra. La idea central de esta tecnología consiste en sustituir el núcleo de una célula, que contiene el ADN, por el de otra célula, del organismo que queremos clonar, que contiene un ADN diferente. Si la transferencia del núcleo se hace en una célula adecuada y se le proporciona el material genético correcto, ésta puede desarrollarse y dar lugar a un individuo viable. Siguiendo este procedimiento se logró clonar varios animales desde la década de 1950, entre ellos algunos mamíferos. En todos los casos, las células donantes de núcleos, que aportaban el material genético, provenían de embriones en las fases iniciales de su desarrollo. Era importante que fuera así porque sus células estaban en proceso de dar lugar a un individuo entero, por lo que la dificultad técnica era menor que si se hubiera tratado de células adultas. En las células adultas que forman nuestro cuerpo, la mayoría de los genes no están activos, sino que se encuentran silenciados, de manera que cada célula únicamente utiliza los genes necesarios para su función normal. Esto es lo que hace que las células de la pared intestinal sean diferentes de las de la retina o el corazón, por ejemplo. El material genético de su núcleo es el mismo, pero su accesibilidad es diferente. En el caso de las células de un embrión inicial, antes de que se empiecen a formar los primeros tejidos, esa diferenciación no se ha dado todavía, y, como ya se ha dicho, son células pluripotentes, porque además de producir más células iguales a ellas, pueden convertirse en cualquiera de los tipos celulares que más adelante darán lugar a los tejidos y órganos. A medida que avanza el desarrollo embrionario y que se va produciendo la diferenciación celular, esa capacidad se va reduciendo. Llevar de nuevo a las células adultas a sus primeras etapas y devolverles su pluripotencia es lo que se denomina reprogramación celular. Por este motivo, las primeras clonaciones de animales se llevaron a cabo con núcleos procedentes de embriones. Cuando el equipo de científicos del Instituto Raslin de Edimburgo dirigido por el embriólogo británico Ian Wilmut anunció en el año 1997 que habían clonado un mamífero a partir de una célula somática de un animal adulto, el impacto mediático fue enorme. Lo llamativo del caso era la técnica empleada. Por primera vez no se usaba un embrión para extraer el material genético a partir del cual se iba a realizar la copia, sino que esa información provenía de una célula somática adulta. En concreto, de una célula de la ubre de una oveja. Lo que hicieron Ian Wilmut y sus colaboradores fue introducir el núcleo de esta célula en un óvulo no fecundado, procedente de otra oveja, al cual se le había eliminado el núcleo,
e hicieron que las células se fusionaran mediante pulsos eléctricos. Cuando la célula resultante empezó a desarrollarse como embrión, la implantaron en una tercera oveja, que gestó el embrión hasta el nacimiento. Dali, la oveja clónica, que nació tras muchos intentos frustrados, resultó ser físicamente igual a la oveja donante del núcleo. En cambio, no se parecía en nada a la oveja que había donado el óvulo. Es decir, la información genética contenida en el núcleo era lo que determinaba el aspecto de la cría. Esto es lo que predecía la genética, y lo que confirmó Dali. Para no dejar cabos sueltos ni margen a la duda, los investigadores escogieron razas de oveja con notables diferencias físicas entre sí. En la práctica, lo que hizo el equipo de Wilmut fue reprogramar una célula adulta mediante impulsos eléctricos y medios de cultivo especiales para que pudiera comportarse como una célula embrionaria y dar lugar a un organismo completo. Dicho de otra forma, convirtieron una célula adulta especializada en una célula pluripotente. El nacimiento de la oveja más famosa de la historia revelaba que era posible vencer la principal barrera técnica a la que se había enfrentado hasta ese momento la ingeniería genética a la hora de clonar seres vivos ya nacidos. Los anteriores intentos de clonación se habían llevado a cabo a partir de células de embriones, ya que los investigadores pensaban que esa era la única forma posible de realizar copias viables de seres vivos. Una vez vencida esta limitación, se abría la puerta a muchas otras posibilidades de intervención genética con fines terapéuticos. La clonación terapéutica. Al margen del revuelo mediático que implicó, la clonación de Dali supuso un hallazgo científico de primera magnitud. Entre otras razones porque implicó abrir la puerta a un nuevo concepto en el campo de la lucha contra las enfermedades, la clonación terapéutica. Este procedimiento, aunque se realiza mediante técnicas similares a las aplicadas para conseguir crear a Dali, no persigue recrear un ser vivo completo, sino únicamente actuar sobre un órgano o tejido en particular. Es decir, mientras que la clonación reproductiva implicaría el desarrollo completo de un individuo. En el caso de la clonación terapéutica el proceso se detendría en el momento de conseguir células madre embrionarias. El fin, evidentemente, es el de tratar dolencias específicas gracias a la obtención de células pluripotentes de los embriones. A partir de ellas se puede generar un clon de células adultas diferenciadas exactamente iguales a las del paciente, con idéntico material genético, puesto que se han obtenido de un clon suyo, y tratadas para corregir su defecto genético. La última fase es introducirlas de nuevo en el organismo del paciente para intentar curar su enfermedad. Así pues, y siguiendo la exitosa senda trazada por Dali, en 2013 la comunidad científica logró un nuevo hito, la obtención de las primeras células madre embrionarias humanas mediante clonación. De hecho, en la actualidad varios laboratorios de todo el mundo están siguiendo esta estrategia para tratar enfermedades como el Parkinson o la diabetes. Estas dolencias, así como otras muchas, podrían corregirse mediante la introducción de células sanas, creadas por clonación, en los órganos defectuosos de los pacientes. De este modo, sustituyendo las células defectuosas por otras en perfecto estado, se podría recuperar la función que las células enfermas no están llevando a cabo. Por ejemplo, un trasplante de células clonadas capaces de regular la secreción de insulina podría ser eficaz para curar la diabetes de un paciente. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta modificación no se transmitiría a su descendencia, pues afectaría solo a la línea somática del paciente y no a la línea germinal. Frente a la clonación terapéutica, la clonación reproductiva consistiría en la generación de un ser humano completo a partir de células de otra persona, de manera que el descendiente sería genéticamente idéntico al progenitor. Aunque, en realidad, no sería exactamente igual, porque como ya se ha dicho los genes tienen marcas epigenéticas, ese conjunto de señales químicas que, aunque no alteran la secuencia de ADN, regulan la expresión génica y permiten, entre otras cosas, distinguir entre gemelos idénticos. Hasta la fecha, ningún científico ha logrado clonar un ser humano partiendo de una célula de otro humano adulto. En primer lugar, por claras limitaciones técnicas, las particularidades propias del ADN humano y la complejidad de los mecanismos de expresión génica se han revelado hasta ahora como barreras demasiado altas para llevar a cabo la clonación de personas. En animales, el porcentaje de éxito que se alcanza con este tipo de manipulaciones es muy bajo, el número de nacimientos no supera el 20%, y en mamíferos como los roedores suele rondar el 1 a 2%.
Con una eficiencia tan baja sería necesario llevar a cabo multitud de embarazos frustrados, y desechar un gran número de embriones, para conseguir un nacimiento viable. Incluso si el embrión llegase a término, es muy probable que manifestara enfermedades o malformaciones relacionadas con modificaciones debidas a las marcas epigenéticas del ADN de las células somáticas, y que no suelen darse en los embriones normales, provenientes de dos células sexuales, un óvulo y un espermatozoide. Si ese humano clonado llegase a ser viable y no sufriese ninguna enfermedad a causa de la manipulación llevada a cabo en su ADN, sería lo suficientemente parecido a su progenitor como para que un análisis genético corriente no revelase diferencias, y aún menos el examen de su aspecto físico externo. Lo único que distinguiría a la copia del original sería la edad, incluso si se hiciese un clon a partir de un recién nacido, entre uno y otro habría aproximadamente un año de diferencia, teniendo en cuenta la duración del proceso de clonación más los 9 meses de la gestación. Por eso, la existencia de un clon totalmente idéntico a su modelo adulto resulta imposible, aunque todo lo demás fuese igual, siempre los separaría una insalvable diferencia de edad. Hay que tener en cuenta que, de la misma manera que ocurre en el caso de la terapia genética en relación con la línea somática y la línea germinal, la clonación terapéutica y la reproductiva pueden implicar que los cambios alcanzados se transmitan a las generaciones futuras. Eso da lugar a debates éticos y sociales, sin embargo, no impide que la investigación siga avanzando en ambos caminos. El futuro de nacer. A tenor, pues, de lo que acabamos de ver, todo parece indicar que los próximos cambios esperables en relación con la aventura de nacer van a estar principalmente orientados al diagnóstico de enfermedades y al desarrollo de herramientas de intervención, sobre todo de la terapia génica. No olvidemos que el motor de la tecnología en biomedicina es la preservación de la salud. En este sentido, el objetivo es afianzar y consolidar los pasos ya dados para que las técnicas destinadas a optimizar las perspectivas de vida desde el nacimiento y evitar la herencia de una enfermedad genética sean lo más generalizadas posible. Como ya se ha mencionado, el principal obstáculo para la terapia genética embrionaria es la dificultad de actuar solo sobre la línea somática, sin que el cambio pase a las células germinales y, de allí, a las generaciones siguientes. Para evitar que la edición genética parental afecte a la línea germinal, durante la próxima década las investigaciones científicas se centrarán en aumentar la posibilidad de intervenir de manera controlada sobre los embriones mediante la edición de genes con la tecnología CRISPR. Como ya se ha dicho, este sistema permite cortar fragmentos de ADN con mucha precisión, ya que se basa en el reconocimiento de secuencias específicas y permite introducir cambios de una única base. En muchos casos, esos cambios son suficientes para conseguir que el gen defectuoso recupere la información adecuada para dar lugar a una proteína funcional. Esta técnica es actualmente la principal esperanza para tratar enfermedades relacionadas con mutaciones puntuales y esquivar los problemas derivados del uso de herramientas de ingeniería genética que pueden resultar imprevisibles, como los virus. El hecho de que varios miles de enfermedades genéticas tengan su origen en mutaciones puntuales supone a la vez un reto difícil por la magnitud del trabajo y un gran incentivo para la obtención de resultados. Cabe resaltar que algunos científicos afirman que el espectacular avance de la genética y la biotecnología hará inevitable la actuación en la línea germinal. En caso de que se considere aceptable la transmisión de algunos cambios al acervo genético de la especie, la tecnología parece estar a punto. Los investigadores ya han demostrado que la edición genómica es capaz de reescribir secuencias de ADN en determinados embriones de animales, como las experiencias ya realizadas con éxito en ratas y ratones e incluso con monos. Investigadores en China han informado de la creación de monos transgénicos usando CRISPR. A nivel teórico, aplicando estas técnicas, el genoma de una persona se podría editar antes de nacer o, si se hicieran cambios en los óvulos o en el espermatozoide, producir las células del futuro padre incluso antes de la concepción. ¿Qué nos dice todo ello? Resulta evidente que la modificación genética de líneas germinales está mucho más avanzada y cercana de lo que cualquiera podía imaginar. Los aportes científicos que llegarán en los próximos años, pueden tener un calado nunca visto con anterioridad. Si la ciencia avanza al ritmo esperado, se producirán avances biomédicos históricos con implicaciones tan importantes y significativas como las que tuvieron las vacunas en su momento. Sin embargo, el potencial de la genética, como cualquiera puede intuir, no concluye en la intervención en los momentos iniciales de la concepción humana. Una vez superado el nacimiento, podría parecer que lo que viene a continuación es fácil.
En realidad, la vida se puede considerar una carrera contrarreloj para retrasar la muerte. Y tener una buena salud es el principal indicador de que una persona está ganando momentáneamente la carrera. A corto y medio plazo, la principal fuente de buenas noticias relacionadas con la manipulación genética humana estará en el campo de las intervenciones orientadas a mantener o recuperar la salud.